Jalisco entre cruces e intolerancia. Adiós, Seguro Popular. Hola, Insabi. Sea lo que sea. Y además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sicilia y el presidente. Los temas de hoy en controversia. La Fiscalía Anticorrupción decidió, para muchos tardíamente, llevar ante la justicia al exsecretario de Salud Antonio Cruz Esmada y, después de 2 faltas a la audiencia de vinculación, solicitó orden de aprehensión y cateo. Esposado de pies y manos, lo sacaron de su casa y fue trasladado a la sede de la Fiscalía para luego enviarlo a una revisión médica y de ahí al penal de Puente Grande, donde solo estuvo unas horas. Todo esto aconteció a pesar de que gozaba de un amparo, que sin embargo no había sido notificado a las autoridades responsables. Al final, el juez primero de lo penal tuvo que dejarlo en libertad y fijar otra fecha para la audiencia. El asunto resultó al final más mediático que efectivo. Por otro lado, Verificado.mx decidió someter a un análisis 34 frases del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, bajo el criterio del interés público, y se contrastó la información emitida con bases de datos públicas, estadísticas y el apoyo de algunos especialistas, concluyendo que la información vertida respecto a esos temas era engañosa. La reacción no se hizo esperar. Algunos de los periodistas participantes fueron citados por sus jefes. Los logos de al menos 2 medios de comunicación se retiraron de la publicación y aunque algunos lo negaron, trasciende que fue el equipo de comunicación social del gobierno del estado el que ejerció presión. Nunca se desmintió la publicación. Con 2 temas locales es como iniciamos en controversia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. Agustín del Castillo. ¿Cómo están? Buenas noches. El emérito Agustín, buenas noches. Pues entramos contigo, Agustín. No, aquí también son funciones. Aquí sí son funciones. Bien. Pues vamos a hablar algo de méritos también, a propósito del tema. Bueno, vamos a hablar del tema de la detención, que lo que yo decía ahorita antes de que entráramos al aire es una cosa en la cual difícilmente se puede estar en desacuerdo. Fue más una manifestación ante la opinión pública que un asunto que llevara a fondo. Y yo no sé cuál es la estrategia también que estaba siguiendo este señor Cruz Esmada, porque parece que quería que lo detuvieran, porque recuerda que 2 veces no quiso irse a presentar por pretexto de temas de salud, pero terminaron simplemente publicándose una foto con él, con su esposado, y no llevó fondo. No pasó nada, pues yo no digo que no haya un juicio contra él, porque todos hemos conocido las numerosas irregularidades que tuvo la Secretaría de Salud, pero lo impresionante es que se haya quedado en esto, ¿no? Lo que algunos cuestionan al final del camino es que hasta el momento la Fiscalía se quede nada más en esos, pues ahora sí que utilizando términos deportivos o muy de una televisora, en tiritititos. Pues sí, la verdad es que se trataba de un caso muy documentado, muy sonado, que había sido un escándalo en su gestión, y me parece que aquí hay por lo menos 3 interpretaciones. Una es que la Fiscalía Anticorrupción no hizo bien su trabajo de integrar una carpeta suficientemente sólida, robusta, para realmente tener elementos para vincularlo al proceso. Otra es que el juez que finalmente le concedió el amparo y que lo liberó, el que ordenó su liberación, pues tenía otros elementos o tenía algún tipo de interés o posición que llevó a no entrar al fondo de la carpeta, aunque todavía lo van a volver a citar. Y una tercera es que, bueno, pues también se puede pensar en que es un tema montado de simulación para precisamente hacer una especie de escarnio público, donde sale la foto él con esposas, apresado, pero poco tiempo después sale liberado, como ha ocurrido en otras ocasiones. No, a mí la verdad es que yo me inclinaría por la segunda. Me parece que es una mezcla entre la primera y la segunda, donde creo que todavía la Fiscalía no ha logrado tener elementos suficientes en los casos que ha presentado, y también creo que el Poder Judicial y algunos jueces en particular son absolutamente, digamos, no diría independientes, pero casi en solitario, con criterios de pronto muy controvertidos, muy polémicos, toman decisiones que en efecto le pegan a la justicia. A mí lo que me parece es que al final del día el impacto en la opinión pública es negativo, porque
Se trata de un caso muy sonado, que hay elementos suficientes, documentados sobre todo por los medios de comunicación, y que alguien no hizo bien el trabajo. La parte de la Procuración de Justicia, la parte de la impartición de justicia, o la parte, digamos, de investigación, de administración. Entonces, veces impartición. Impartición, procuración y administración. Entonces, no lo sé. A ver, en este sentido, bueno, tendríamos que decir nada más que seguro se habrá de presentar en próximos días para que presente su declaración, tal como inclusive lo dijo posterior a todo ese acontecimiento el propio fiscal anticorrupción, que tarde que temprano tendría que acudir a declarar. Sí, a mí lo que me parece es que esta manipulación y estas presiones que está ejerciendo sobre la Fiscalía Anticorrupción son tan malas cuando son para que no haga algo como para cuando lo haga, aun cuando no se tengan los elementos suficientes, porque entonces estaremos ante situaciones como esta. ¿A qué me refiero? Hay mucha presión en este momento sobre el fiscal por parte de las autoridades estatales para que lo que ellos llaman peces gordos sean llevados ante la justicia y se les pueda de alguna manera señalar como responsables de la situación por la cual atraviesa el Estado. Quizá en el caso de Cruz Esmada, al haber otros elementos como lo que se ha señalado en las auditorías federales, podría haber suficientes razones para llevarlo ante la justicia. Sin embargo, la forma en que se está haciendo no es la correcta y lo que termina sucediendo son casos como estos en donde es muy fácil evadir una detención o ni siquiera se pudo llevar a cabo la audiencia porque él tenía esta suspensión a su favor en el amparo. En realidad, los fundamentos que hay en las auditorías que se hicieron y los procesos que se están siguiendo de revisión siguen siendo muy deficientes, no tienen los elementos todavía, y es por ello que le está costando tanto trabajo a la Fiscalía acreditar ante el juez. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Social, el problema fue ese, no está la investigación sustentada y entonces los ministerios públicos titubearon muchísimo, según el relato de quienes estuvieron en las audiencias, y terminaron diciéndole al juez que las personas a las que llevaron a comparecer no había manera de probarles que habían obtenido un beneficio en un delito que es personal y que se les tendría que estar señalando a ellos como haberse beneficiado. Y en el caso de Cruz Esmada, no se está tomando en cuenta lo que viene en las auditorías federales, porque además el ámbito es federal y donde ya hay acciones, sino algunos señalamientos que salieron en unas auditorías locales, pero que luego se cruzan con que hay cuentas públicas que tienen que ver con esos mismos recursos que ya fueron solventados. Es decir, hay un enredo tal que entre la falta de trabajo real de investigación y entre las presiones políticas, pues lo único que han llevado es enturbiar los casos, y lo que sí podría suceder es que si en estos casos hay algún responsable de desvío de recursos, lo que va a terminar sucediendo, a lo mejor no ahorita, pero sí en un futuro, es que no va a haber sanciones. ¿Por qué? Pues porque les importó más la parte mediática, la de ver a Cruz Esmada esposado y que él saliera en las fotos ahí todo desgarbado como lo vimos, más que ver cómo se va a poder recuperar el dinero, que es evidente que hace falta en el ámbito de salud, del tiempo que él estuvo al frente del Seguro Popular y del tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Salud, ¿no? Julio. Pues sí, un papelón más de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado tumbos a lo largo de su ya no tan breve historia, y que sin duda lo que vimos solamente está contribuyendo a mellar aún más, a mermar aún más la imagen de esta fiscalía. En este asunto del combate a la corrupción, si bien no es la única vertiente que se debe de atender, que es el investigar y encarcelar a los corruptos, es a lo que la gente le pone más atención. En lo mediático la gente no se fija tanto lo que hace el resto del sistema, que es muy importante también, sobre todo en el asunto de la prevención y de las políticas públicas que se deben de implementar.
sino que la gente lo que ve es este asunto de los detenidos. Y ahí pues con Miguel Castro dieron también sin duda otro papelón, fue ahí un petardazo. El asunto de Cruces, que pues sí, muy Antonio N., para decirlo propiamente, apareció muy desmejorado. Muy desmejorado. No, claro, no hay problema ahí. Claro. Entonces, pues sí, la gente quiere ver detenciones y quiere ver caer peces gordos, y uno de los que se había mencionado que eran de los más gordos era este pez, y pues se les termina por escabullir. Entonces, creo ahí también que hay otros asuntos que no solo escapan, que no solo tienen que ver con la mala forma en que está actuando, ¿no?, la Fiscalía Anticorrupción. También hay problemas de diseños jurídicos institucionales. Comentaban algunos expertos que es muy complicado que se vea que pise la cárcel alguno de los muchos señalados del anterior sexenio, porque la corrupción sigue siendo un delito no grave y porque el nuevo sistema de justicia penal privilegia la reparación del daño. Y en todo caso, en muchos de lo que se les acusa no rebasa la media aritmética para ir a la cárcel. Entonces, también por ese lado estarían librándolo. Y si a eso le añadimos que están mal integradas las carpetas, o que se desconoce que hay un amparo, pues entonces la cosa se complica, porque también lo que ocurre en muchos de estos casos es que son tan cantados que optan, número uno, por promover una suspensión o por incluso fugarse. Entonces, esto está dificultando mucho el asunto del combate a la corrupción en la vertiente de la procuración de justicia. Para que nos alcance el tiempo, el otro asunto también sonado durante la semana anterior y que estamos analizando en estos momentos, pues, es el relacionado con esta evaluación que se hizo desde una visión periodística del primer informe y que trajo posteriormente, en apariencia, conforme lo veíamos y escuchábamos en la cápsula, pues un reclamo desde el gobierno estatal hacia los medios de comunicación. Pues empezamos contigo, Julio. Bueno, ahí yo creo que no conocemos bien cómo se dio la negociación de este asunto de verificado, porque también algunos de los medios de comunicación argumentaban que no se les solicitó el permiso de parte de los reporteros para poner su logotipo, y en todo caso que en la plataforma de verificado, pues al menos ahí no se logró, ya hubiera sido el colmo, ¿no? Quitar el ejercicio. Un ejercicio que hay que destacar y que debe de hacerse en todos los informes y en todos los dichos de los funcionarios, porque uno de los talones de Aquiles, y lo vemos también con el presidente López Obrador, uno de los talones de Aquiles de los gobernantes es ese, que dicen muchas cosas y que nadie estaba verificando si era realidad. Entonces, como que es una costumbre, ¿no?, del gobernante mexicano. Y más en los informes. Decir muchas cosas y apantallar. Y muchos nos quedábamos con que pues eso podría ser cierto o no ser, o sea, ya quedaba en el terreno de casi de la fe. Entonces, estos ejercicios por eso son valiosos. De hecho, como que la cultura política o sea, siempre la gente piensa que el gobernante en turno quiere hablar bien y quiere ocultar lo que está mal. O sea, eso lo damos ya por... No, bueno, pues es que es un hecho, eso quieren ellos. Pero el valor de ese ejercicio es que esta duda, que siempre está, la trasladas a, bueno, a ver, dice esto, vamos viendo qué dicen los indicadores. Nos informaron calles esas que son nunca cosas se que debe hicieron, hacer el periodismo siempre, eso es muy valioso. Carreteras que nunca se hicieron. Y fíjate, el periodismo se puede equivocar, por supuesto. Pero hay formas. A mí lo que me llama la atención y que me parece que es muy oportuno que pase esto con Enrique Alfaro, porque yo no me voy a cansar de decirlo, es muy importante que la gente le quede claro. En los 31 años que tengo yo en esta profesión, no he visto un gobernante más intolerante a la prensa en la historia, en Jalisco. Bueno, en mis 31 años, no digo en la historia. Tal vez Mariano Otero era muy... O Mariano Bárcena, pero no sé, no me tocaron. Medina Asensio es el favorito. Exactamente, pero digo, yo no había nacido ni siquiera. Pero de los que me han tocado como reportero, a partir de Guillermo Cosío, ni siquiera Guillermo Cosío tenía estas características, que por cierto también en este paso de semana fue su fallecimiento por el tema del dengue. ¿Será porque ese PRI tenía los controles tan bien que no necesitaba aspavientos? Y luego vino una transición democrática donde yo creo que los gobernadores tienen muchos peros
desde un gobernador que en mi opinión fue muy tolerante, que fue Alberto Cárdenas, hasta uno muy intolerante que era Ramírez Acuña. Pero nunca a los niveles de Exactamente, exactamente. No había visto yo esto. Y yo creo que aquí se conjunta la enorme intolerancia de Enrique Alfaro con la debilidad tremenda de los medios. Esto es una cosa que Sonia comentaba en su columna de hoy. Me parece que tenemos que estar alerta a los periodistas y sobre todo que no debemos declinar en la labor necesaria de estar diciendo las cosas por su nombre. La autocensura es un peor enemigo de la libertad de prensa que este tipo de embates. Esto yo diría. Tenemos un par de minutos, nos los repartimos como buenos hermanos. Rapidísimo, a mí me parece que un ejercicio como este tendría que ampliarse y profundizarse con analistas académicos, porque hay que aprovechar ese momento clave con más, o sea, más, porque me pareció muy pequeño. O sea, la verdad es que lo siento muy reducido, pero me parece que la oportunidad... Pero eso es otra cosa, David. Eso es otra cosa muy distinta. Aquí pero muy chiquito. El tema del derecho no, claro, pero lo que pero el argumento no es si es grande o chico. El argumento es que el informe de gobierno es un momento tan importante donde se da cuenta, donde se rinden cuentas. Pero no se analizó todo el informe, se analizaron 34 frases que eran justamente verificables con datos, por eso se eligen esas frases y son en las que sale mal parado. Es decir, es cierto, a lo mejor un ejercicio más grande, bueno, si en estas que son verificables mintió, imagínate si agarras todo el informe, seguramente encontrarás más casos como este. Por eso se decidió que fueran estos casos. Digo, no sé cuál es la muestra en los criterios. Lo que digo es que el ejercicio de rendición de cuentas, que es un informe de gobierno, se puede, digamos, hacer a través de verificados, de análisis, de todo, como más profundo, para tratar de ver, porque ese es el hasta momento. De glosas ciudadanas que en algún momento se no es el ejercicio en sí, el tema es que sale algo contrario a lo que él piensa y va contra los medios, además, donde hay publicidad oficial, que esto es una cosa muy perversa. El uso de la publicidad oficial para favorecer medios o para perjudicar medios, esto es clarísimo. Claro, que ese es el fondo del asunto, sí, cómo comunicación social está abusando del recurso político para extorsionar o para presionar a los medios. Sí, porque es extorsión, lo podemos decir claramente. Por supuesto. Y el ejercicio académico, que a lo mejor fue el que se hizo cuando tú estabas en el gobierno del Estado, me parece que es interesante, pero no revisa, porque casi todos los académicos desconocen la realidad, no van a los datos siempre oficiales. Siempre nos falló todos el posterior, exactamente. El ir después a meterse. Exactamente, pero que entonces no es una revisión, estamos hablando de la libertad de publicar incluso distinta. errores. Y la gente se equivoca. El modo de procesar, eso es lo que me parece perverso. Claro. Y con esto vamos nosotros a la pausa. Regresamos enseguida. El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa de campaña y eliminó el Seguro Popular, sin considerar alguna fase de transición a lo que se supone será un sistema de salud federalizado. Su iniciativa prosperó. El Senado, con la mayoría de Morena, aprobó en lo general con 67 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. La senadora del PT, Giovanna Bañuelos, rompió las redes con comentarios en su contra, al solicitar a la mesa directiva del Senado para sacar a los padres de niños con cáncer ahí presentes. Los calificó de escandalosos, amenazó con llevar a ganaderos, mineros y otras madres de niños con cáncer. Sus posteriores disculpas de poco le valieron. Y es que ellos, junto con los enfermos de VIH y de otros tipos de cáncer, como en el caso del Hospital Infantil Federico Gómez, han padecido ya como parte de la Cuarta Transformación. Grupos vulnerables, precisamente como este, son los que quedan en total incertidumbre ante el nuevo esquema de salud. Y bueno, pues seguimos, por eso un servidor lo decía, bienvenido INSABI, que quién sabe cómo va a quedar, quién sabe cómo quedará al final de cuentas, con todos los asegúnes que le podemos poner al Seguro Popular y todos los excesos que también se cometieron. Justo hablábamos de un caso en el anterior bloque, porque Cruz Esmada también fue titular del Seguro Popular en Jalisco. Pues parecía que sí comenzaba o llegó a apoyar a grupos vulnerables, y en este momento todos estos grupos están con la expectativa de qué va a suceder en realidad. David. Así es, otra vez estamos ante un caso donde primero se desmonta la institucionalidad y luego se busca una alternativa para cubrir a los desamparados por ese desmontaje. Y en este caso, pues es un instituto importantísimo. Hay que recordar para el público que el sector salud tiene tres grandes
sectores o subsistemas, que son el institucionalizado para los asalariados, que es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para los trabajadores del Estado, los burócratas y otros que tienen su instituto, su ISSSTE, y aquellos que no cotizan, que no tienen empleo fijo, que están en la economía informal, estaban afiliados al Seguro Popular. Ahora en esta transición, el problema es que no queda claro cómo se va a hacer y empiezan a generarse unos vacíos en medio de una crisis brutal de desabasto de medicinas, de quejas, de insuficiencia, de recortes a los estados. A mí me parece que es como cambiar de caballo a la mitad del río, es decir, cámbialo después, pero no cuando estás con el agua en los aparejos, con la crisis ahí en medio. Entonces me parece que es por demás audaz en un sistema que está haciendo crisis y que quizá empeore. Entonces, para mí tiene que ver mucho con esta lógica de desmantelar a lo que López Obrador llama los intermediarios políticos, que incluso los ve en este tipo de instituciones que sí ciertamente se permitieron muchas de ellas. Hubo una corrupción rampante en el Seguro Popular, desvíos millonarios de recursos, pero eso no significa que el Seguro Popular como tal, como idea, como concepto, no pueda funcionar bien como al inicio sucedió. Al inicio sí funcionó bien, después cuando se masificó es cuando se corrompió. Pero incluso el Seguro Popular como una idea innovadora de cobertura universal para no asalariados fue reconocido en otras partes del mundo y por distintas organizaciones internacionales. Después se corrompió por la cantidad de recursos que se transfirieron de manera muy desordenada, con pocos controles a los estados, a las delegaciones del seguro en los estados. Pero ahora lo que están planteando pues es incierto y hay pues una fragilidad enorme, porque no es lo mismo como en otros casos donde, digamos, la implicación no tiene consecuencias inmediatas ni fatales. En el sector salud sí, y lo que está en juego son los enfermos, los pacientes, toda la gente que necesita de medicinas y servicios de salud. Sonia. Yo creo que una cosa fue el diseño o lo que se pensó sobre el Seguro Popular y otra cosa lo que terminó siendo desde el principio. Creo que este esquema que se diseñó de tener que inscribirte para tener un derecho que se supone como mexicano tienes sin tener que inscribirte en nada, porque se supone que la salud para quien no tiene seguridad social tendría que ser en automático a través de estas instituciones que proporcionaban los servicios a través del Seguro Popular, tendría que ser así. Más bien yo creo que lo que terminó sucediendo mucho con el Seguro Popular fue que quienes quedaban fuera del mismo, o porque no sabían hacer el trámite o porque creían que había que tener algún costo, más bien se les complicaba más, porque luego en los hospitales en donde estaba acreditado para el Seguro Popular atendían a quien venía de Seguro Popular porque les implicaba que les repusieran los gastos, y quien no iba de Seguro Popular quedaba ahora sí que ya como un mexicano de cuarta. Yo creo que en esa parte nunca funcionó bien el Seguro Popular, ni al principio, ni en medio, ni al final. Si a esto le sumamos la gran corrupción que hubo y todo lo que sucede siempre, desafortunadamente, con los programas sociales en nuestro país, hasta ahora no ha habido una excepción con ningún programa social ya en la implementación que se escape a la corrupción. Y la otra parte, pero en algo en que sí coincido con David, es que desmantelar algo que estaba funcionando como sea, cuando se trata de salud, es decir, tú no le puedes decir a una persona que tiene cáncer, oye, espérate, aguántame tantito porque hay un lío aquí administrativo, mientras lo resuelvo, tú espérame aquí. Eso no puede suceder en la salud. A lo mejor en otras áreas sí ha significado que el país se detenga o que cause problemas, a lo mejor financieros, a lo mejor en materia de educación, pero en particular en el tema de salud, hacer esta pausa ha significado un verdadero caos. Lo que vimos en el caso de los papás de los niños con cáncer que fueron a la Cámara al Congreso de la Unión, fue terrible. O sea, me parece ya el colmo de la desesperación de un padre. ¿Qué no haría un padre en una situación como la que están ellos, en donde se detuvo por completo la entrega de medicamentos? Lo que han descrito los trabajadores del Seguro Popular en diferentes lugares del país de lo que está sucediendo con quienes tenían el mal servicio, porque además tampoco era un gran servicio, claro, a través del Seguro Popular, es terrible. Me parece que esta pausa que se hizo es hasta inhumana por calificarla, me parece, de una manera más exacta. Julio. Yo creo que no va a haber nadie en esta mesa que no coincida ni con el diagnóstico de la corrupción, de la ineficacia que había en el Seguro Popular, que aquí le han llamado asegúnes, pues me parece que es un buen término para adoptarlo, y que también
todos vamos a coincidir en que una transición para este sistema de salud no la aguanta nadie porque estamos hablando de lo más sensible. Un anhelo añejo ha sido tener un sistema universal de salud en México porque coexisten los diferentes sistemas que puede haber en los estados. Aquí, por ejemplo, hay hospitales regionales y todo eso que es otro asunto. El IMSS, el ISSSTE y también los mismos servicios médicos para las Fuerzas Armadas, para la Marina. Todos estos han coexistido y se ha hablado para que para tener una mayor eficiencia se debería de ir a un sistema universal en el cual se pudieran aprovechar, por ejemplo, algo de equipamiento, de laboratorios, de especialistas que hay en un sistema y que no los hay en otro. Eso casi sería. Todos los sistemas están colapsados. Ese Sí, es el claro, problema claro. de la salud en el país. Y ese ha sido el problema. Las carencias que vemos en el Seguro Popular, estoy de acuerdo, no es que sean muy ajenas a los otros, al IMSS, al ISSSTE y a los demás. Sin embargo, a muchos se pasman ante la simplicidad de la síntesis de la frase que decía: el Seguro Popular ni es seguro ni es popular, pero algo de razón tenía también el presidente, aunque la frase suena campechana, de tan simplista. Muchos la rechazaban, pero tiene mucho de cierto, ¿eh? Entonces, pero el problema que se tenía requería, ya que estamos hablando con salud, pues también una metáfora en ese sentido, requería de precisión quirúrgica. No puedes matar zancudos con escopetas. Entonces, porque entonces haces y tampoco con insecticida caduco. Ni tampoco con insecticida, no, mucho tampoco, menos. Agarrando el matamoscas y guardándolo. Entonces, que es bien lo que está pasando. Como una buena cirugía, esto debió haberse tomado todo el tiempo que fuera necesario, porque estamos de acuerdo en que se tenía que fortalecer. Sí, claro, sin interrumpir. La cosa no es no suspender. Una cirugía importante, dura mucho tiempo, dura horas y claro que no se interrumpe. No puedes dejar de comprar Claro que no se medicamentos. interrumpe y se hace con precisión, se hace con los mejores participando. Entonces creo que ese es el renglón que estaba faltando. Pero más allá de aquí decir qué falta y qué sobra, pues la cruda realidad es la que están sufriendo, sobre todo los niños que no están con sus medicinas. Creo que fue un error hacerlo de esta forma tan tosca. Agustín. A ver, yo quiero defender el Seguro Popular porque me parece que era una buena institución Todos lo para defendemos. mejorar. O sea, obviamente Había estaba que viendo las cifras fortalecerlo. que gente de Morena estaba manejando. 52 millones de personas atendidas no es nada Pero escaso. tendrían que haber sido atendidos aún sin Seguro Popular, porque Bueno, se supone justamente que ese es el servicio propósito del para nuevo. quien- Déjame por eso argumentarlo. El nuevo sistema pretende atender 67 millones de personas. De 52 a 67 hay 15 millones. Obviamente la atención, como bien lo decía Julio, pues si tú vas al Seguro Social es tan mala como en el Seguro Popular. Quiere decir, entonces, si en el Seguro Social donde hay cuotas de trabajadores es mala, pues también entonces era un poquito como pedirle peras al olmo. Obviamente se tiene que hacer una revolución en la salud verdadera para que tenga financiamiento, para que realmente sea universal el acceso a la salud. Yo no Pero me creo que parece... sea en el IMSS tan mala como en el Seguro Popular. Bueno, creo que es pero ligeramente sería el menos colmo mala. que no lo fuera. Digo, el IMSS Sí, recibe claro. muchas cuotas de El trabajadores. IMSS tiene son cosas, mejores. Tiene por áreas de ejemplo, excelencia. Pero sí, el claro. IMSS lo tiene Por ejemplo, como al nivel que le llaman el tercer nivel. No, pero claro. también en lo más revisión, básico- en previsión, No, en bueno, el IMSS consultas. es muy superior el IMSS sí. al Seguro Sí, Popular. pero el IMSS, tenemos las historias de El gente que IMSS pide compite con una cita, hospitales privados en pero una algunos cita del rubros, IMSS ¿eh? te la pueden dar en 3 meses. Eso es cierto, Para eso una es parte de la especialidad, realidad. pero si tú llevas tu control diario y tienes un muy buen servicio de salud en el IMSS. Yo más bien lo que quiero decir es que no estaba tan mal como para haber partido de ahí para hacer una reforma que estoy de acuerdo. La salud universal reclama mucho más recursos, pero no destruyas lo que hay. Me parece que la crisis de salud que hemos vivido este año es autoinducida totalmente por decisiones precipitadas del gobierno. No, yo creo que es una crisis acumulada que Sí, ya pero tronó, cuando el gobierno decide, pero- cuando el gobierno decide interrumpir un servicio, A la ver, está Agustín, autoinduciendo. nada más Seguro revisa Popular. las auditorías, los montos más altos de corrupción y de irregularidades. En todas las auditorías siempre son salud. Sí, de acuerdo. Seguro Popular. Pero eso justifica, tú lo acabas de O decir, sea, eso justifica que los Jalisco enfermos de llegó cáncer a no acumular, reciban. no, Pues a eso me Jalisco refiero. llegó a acumular hasta 12,000 millones de pesos en Pero sí, señalamientos es que combatir la corrupción de ese modo es terrible, salud. es pésimo. No, claro, a ver, yo no digo eso, lo que yo te digo es que el Seguro Popular tendría que haber sido cobertura universal
y no lo fue. Sí, pero porque no insisto, necesitabas nada más no que atendía inscribirte. 5 millones o a 10, Pero es que es una suerte de cobertura A ver, universal. el problema está en que no, Es que no hay que incluyó a todos los registrarse. mexicanos. Lo que dice Sonia es que Exactamente. cualquier persona se puede presentar y Ok, lo que pasa es que, ser claro, atendido. es que Esas son las cosas que hay que Pero hablar. si tú por alguna Las- razón no estabas inscrito porque no sabías, porque Te no, negaban la atención, nada, te claro. negaban la atención. Sí, claro, tenías que estar Se llegó a ese registrado, nivel. pero bueno, es un trámite que se entiende De hecho, que es automático. había lugares, por ejemplo, en los hospitales civiles y algún tiempo las Cruces Verdes, cuando no se habían peleado, Cruces Mada, que además le hizo muchísimo daño al Seguro Popular porque lo politizó también. O sea, él lo que hizo fue pelearse con Pablo Lemus, con Enrique Alfaro, cuando eran alcaldes, y empezó a limitar el servicio para los municipios. Y entonces los módulos que antes había para que si tú llegabas a pedir una atención, lo que hacían era te registraban en el Seguro Popular. Es un trámite absurdo. Rapidísimo, Exactamente, pero era absurdo. O sea, si te iban a dar el servicio, lo que pasa es que así el municipio lo recuperaba vía Seguro Popular. Cuando se retiran esos módulos, entonces los municipios solo atienden a quien estaba en el Seguro Popular porque es la única manera de recuperar recursos. Y si a eso le sumas que después Cruces Mada les retiene los recursos, se No se arma los un reintegra. lío. Claro, nunca se los Exactamente. reintegró. Sonia, pero yo Exactamente. insistiría, si atendía 52 millones contra 67 millones con todos los defectos, estamos hablando de 70% de la población Pero eran abierta. ficticios, No, eso del no eran Seguro ficticios. Popular, Hay Agustín. muchísimos casos de gente que fue bien Sí, atendida, claro, que tuvo pero que acceso a tendría que haber- medicamentos, pero que tuvo tendría que acceso haber a sido curaciones. atendida aún sin No Seguro importa, Popular, porque es la es base de la cobertura cual debes universal. tú partir Pero ¿por para qué? mejorar. Hiciste mexicanos de primera y de segunda No, que no Sonia, tienen seguridad no social. estoy diciendo Claro, eso. por Haz la supuesto. reforma, hazla bien, pero no destruyas al Seguro Popular mientras no tengas otra cosa mejor. A ver, aquí Ese es el es punto. la El gran Seguro cosa- Popular era un sujeto enfermo, no lo mates, cúralo. A ver, la gran cosa es Mejóralo, que claro. para Cámbiale que el puedan nombre, incluir está a bien, todos, pero Ajá. no dejes sin Sí, atención sí, a la sí. gente, ese es el El punto. para que nombre puedan no incluir a es- los que menciona Agustín, que es cierto, si se trata de que haya cobertura para todos los mexicanos que no cuentan con seguridad social, la gran pregunta es, ¿habrá el presupuesto suficiente cuando todavía en este momento en las discusiones del presupuesto Esa es la para gran duda. 2020 Le van a recortar van a la salud. recortarle? No habrá, pero No va debería a haber. cobrarse Salud. nada. Claro. Tiene que ser dinero fiscal. Exacto. ¿De dónde va a salir? Tiene que Pero lo ser van a una recortar. reforma fiscal. Ya Ahí lo es están el diciendo gran todos, problema. Debería haber, pero no lo habrá porque ya estamos viendo cuáles No son va a las haber, ya no prioridades. es un recorte. No va a alcanzar. Si no alcanza, entonces termina siendo la solución peor que lo que quería remediar. Por supuesto. Yo insisto, o sea, se puede Bueno, ver como pero un eso vaso hubiera medio lleno, ocurrido medio aunque no le vacío. cambiaran el nombre, ¿eh? Si siguen con los recortes, Bueno, aunque eso no es- lo hubieran No, bueno, desaparecido, ya- seguiría A ver, Por beneficiando. eso ideal yo hablo de hubiera crisis sido autoinducida. que el Seguro Popular fuera universal y que no tuvieras que inscribirte. Sí, bueno, pero puedes hacer la reforma para que sea. O sea, eso no está mal. O sea, el principio que tú planteas me Eso, parece pero correcto. Y cambiarle de Pero no nombre si tenías- Pero quieren. eso es lo que recibiste Eso como no herencia. importa, Tú recibes ¿qué? la herencia y mejora la finca. La finca se está cayendo en algún... Tiene Sí, una esa cocina la mal, pues la derribó, mejoró la dejó cocina, todos a la la intemperie remodeló. y les dijo, espérenme le cambio- tantito, Y y le lo- cambio el nombre si quieres. Está bien que le cambie Es el lo nombre, eso no mismo que yo importa. dije. Eso no importa. Lo que importa En es eso que estamos se atienda Me la parece que gente. entonces todos están coincidiendo en lo Sí. mismo, ¿eh? Exacto. Pero Agustín quiere No, discutir de todas pero yo maneras. insisto que el tema Pero él corrupción insiste. justifica de morir instituciones. Ya Me está a parece gusto, si no perversísima esa alega. idea y es la idea central de la cuarta transformación. No sirven las instituciones. Me parece que eso está mal. Que en aras de combate a la corrupción detengas Bueno, cualquier ya lo decíamos servicio. la semana pasada. Vale. También tú pintas algunas instituciones como el Castillo de la Pureza y no No, todas fíjate, son así. fíjate qué perverso eres tú también. Porque en qué momento caray, yo estoy ya había faltado diciendo eso, que ya son le diste puras. elementos Yo para digo que que se sea. reformen, no digo que no tenga nada que mejorar. Julio, por favor. Perverso. Sentido común. Sí, es que eso es una forma de pervertir el diálogo, porque, por ejemplo, en el caso de Bolivia no tiene nada que ver. Si tú estás Ya está bien en que lo contra traigas a de la Evo, mesa. estás a favor del golpe. No, señor. Estoy a favor de la realidad, que tiene un montón de matices. Eso es todo lo que estoy yo diciendo. Es correcto. Bueno. Os digo. Ojalá Entonces- en este país tuviéramos un sistema de salud universal como en el Reino Sí. Unido, Como en Cuba. Como en Cuba, como en otros lugares, donde se le ponga una apuesta importante. A mí lo que me preocupa, además de lo que estamos viendo del cambio institucional, es que el anuncio en la Cámara de Diputados es que van a recortar recursos al sector salud. Yo no sé a qué más le van a recortar. Pues ¿de dónde le recortas si no hay dinero? Digo, el además IMSS es el más este obeso, instituto pero es el más consentido. Quiere Y yo no sé concentrarlo todo en el gobierno federal. ¿Y a qué le Ay, van a los meter estados- todo lo a que los están estados les van a recortando apretar. también? Bueno, pues es que ya lo han entiendo. dicho, que se va a destinar mucho más al tema de la asistencia social, que en algunos casos es plausible, en otros pues te quedas con muchas dudas. ¿no? Incluso la OCDE acaba de decir el encargado de temas de salud en México que México es el país de la OCDE que tiene gastos de bolsillo, le llaman, donde las familias ponen más alto incluso que otros que no están en la OCDE. Es decir,
a pesar del gran subsidio del Estado al sector salud, en realidad el desembolso de las familias, de los individuos en gastos de salud es el más alto, muchísimo. La educación y la salud en México, o sea, al final es de facto una privatización, porque tienes que pagar medicinas, tienes que pagar un extra, tienes que pagar un montón de cosas, y uno diría, no es gratuita la salud en ese país, no es gratuita. Cualquiera que puede pagar una consulta, hasta la consulta esta de las farmacias de 50 pesos, prefiere eso a tener que ir a hacer cola, exactamente. hacer fila, perdón. Que inclusive quien tiene seguridad social. Hay que así Exactamente. señalarlo, lamentablemente. No, claro que sí, sí. Y eso es Totalmente. terrible, Porque que es en más vez de ir al seguro te vas Pero que a te esos que atiendan mal en menciona una Sonia. farmacia, eso es terrible también. Vamos a la pausa. La elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos terminó convertida en un verdadero cochinero. El supuesto video donde aparece el senador Ricardo Monreal de Morena depositando 2 boletas, seguido de actos de espionaje sobre las comunicaciones de la fracción del PAN, fueron superados por el hecho de que votaron 116 senadores y solo se contaron 114 votos para alcanzar el porcentaje deseado. El senador Ricardo Monreal prometió repetir la elección. No queremos que haya dudas, porque nosotros somos hombres limpios y Morena, como grupo parlamentario, no puede estar sometido a la duda y a la desconfianza. Pero mintió, sometió a votación esa posibilidad y con el apoyo del PRI consiguieron que las cosas quedaran igual, dando paso a que Rosario Ibarra de Piedra rindiera protesta. Lo hizo en medio de empujones e intercambio de golpes. Recién designada como presidenta de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra desconoció a los 13 asesinatos de periodistas ocurridos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cifra equiparable solo a la del peor año en ese rubro, en la administración de Enrique Peña Nieto en 2016. El poeta y activista Javier Sicilia envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le reclama que prometió hacer de la verdad, la justicia y la paz la agenda de la nación, misma que ha olvidado, y anunció una caminata al Palacio Nacional para exigir que se atienda la tragedia humanitaria por la violencia. La respuesta del mandatario fue que no le hará el caldo gordo a los conservadores y adelantó que no lo recibirá. El presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice, Arturo Farela Gutiérrez, y el padre Alejandro Solalinde, críticos en otros sexenios de este tema, le dieron la espalda a la marcha y criticaron la postura de Sicilia. Y en esta ocasión están dejando solo a Sicilia, porque incluso ya lo escuchábamos, Solalinde y otros líderes que se caracterizaban por apoyar estas causas, en esta ocasión simplemente dijeron, están mal con sus marchas. Sonia, a ver, iniciamos por derechos humanos todavía, que sigue dando bastante de qué hablar, porque por ejemplo los gobernadores emanados del PAN dicen vamos a desconocer cualquier recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, y siguen las críticas, más la renuncia de los 5 consejeros de la comisión. Sumado al proceso tan contaminado del que ya hablamos la semana pasada, el manejo que se le ha dado al tema en los días posteriores ha sido, me parece, igual de terrible. Creo que incluso las posturas que ha manejado la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más que posturas, no ha dejado claro que se deslinda justo de este manoseo político, ni tampoco ha dejado de manifiesto cuál sería su postura ante los temas importantes del país, que creo que eso, por lo menos saber que era un perfil que más allá del manoseo político ameritaba estar en el cargo, le hubiera ayudado algo, pero al revés, cada vez que la han entrevistado, ha dicho algo que lo único que hace pensar es que llega justamente a hacerle cómodo el tránsito al actual gobierno. La otra parte que también es importante es cómo de parte del gobierno federal, cómo se desestima la actitud que me parece importante por parte de los consejeros que deciden hacerse a un lado, justamente para que
no validar la contaminación de una institución que termina siendo tan importante, porque al margen de que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sean vinculantes, es una institución que es importante en este tema, pero que además tiene ciertas atribuciones en lo que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos en los poderes legislativos e incluso en el Poder Judicial y en el poder en los poderes ejecutivos. Y recordar nada más un ejemplo, cuando en Jalisco se hace una reforma al Código Civil e interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos para decir que el Código Civil de Jalisco era inconstitucional porque se establecía que solo podían casarse un hombre y una mujer, está llegando incluso a temas que tienen que ver con lo legislativo y lleva a la responsabilidad de un Congreso del Estado a tener que modificar por una resolución que emite la Corte ante una intervención de la Comisión. Es decir, el papel de la Comisión es mucho más importante que las simples recomendaciones y las atribuciones que tiene pueden tener injerencia en muchos ámbitos. Es por ello que es una institución que tendría que cuidarse muy bien y por lo cual sí tenemos que estar preocupados con el manejo que se le ha dado. A partir de la renuncia y de las posturas, creo que el gobierno federal tendría que haber abierto el diálogo, tendría que haber hecho aquí sí una pausa para ver qué es lo que está sucediendo y tratar de escuchar a las otras partes, pero lejos de eso, lo que hace es defender y decir, esta es la decisión que tomamos y lo que los demás piensen no importa. La semana pasada tenía oportunidad de platicar con Juan Manuel Estrada, que fue también parte de los aspirantes a la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y advertía él algunos factores que me parece interesante compartir y analizar. Uno, decía, es el inicio del fin de la Comisión de Derechos Humanos. Empataba con otros defensores de derechos humanos que sí dicen, auguran posible persecución a defensores de los derechos humanos. Y lo que sí se advierte en general en el país es que sí viene un cambio de la Comisión Nacional para dar paso a la Defensoría del Pueblo. Julio. Mira, el nombre es lo de menos. Hay muchos países en los que la Defensoría del Pueblo, así, en Brasil, por ejemplo, así se llama. El nombre es lo de menos. Las atribuciones. El nombre es lo de menos, sí, no. No, aquí más bien lo preocupante es que no vayan a emitir recomendaciones solamente a los estados, solamente a funcionarios que no sean de su partido o que se haga uso político. Eso sí es lo realmente preocupante. Hace una semana hablábamos, por ejemplo, que al menos, aunque todo este zafarrancho es imperdonable y había la sombra, el tufo del fraude, decíamos, bueno, al menos pareciera, comentábamos Sonia y yo, que conoce del asunto y que tiene perfil, pero ya con la declaración de los periodistas, hasta eso echaron por la borda. Sepultaron, yo no creo que sea el principio del fin, yo pienso que ya es el fin, ya sepultaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, manoseada como muchos organismos autónomos han sido manoseados a nivel federal, y en los estados hay entidades, imagínense, donde vemos secretarias de gobierno convertirse en comisionadas del Instituto de Transparencia de la noche a la mañana. Si eso no es intromisión de los poderes fácticos, entonces yo no sé qué sea, pero lo habíamos visto en entidades que pues sabíamos que todavía están un poco rezagadas de lo que debería ser la vanguardia de este tipo de organismos. No lo habíamos visto, era imperdonable que ocurriera en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Solamente ya para terminar, que veo muy inquieto a David Gómez Álvarez, pues sí, creo que tenemos ahí 4 factores: el tufo del fraude, la imposición y todavía el retar a los adversarios, y por último, que el perfil, que al menos era lo que pareciera, que sí tenía, ni siquiera ya eso. Entonces, debería renunciar. Si todavía quieren salvar a la comisión, debería renunciar Rosario Piedra. Inquieto, David. Sí, a ver, hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada durante la administración de Carlos Salinas de Gortari como una respuesta a un reclamo ciudadano acumulado por la violación de los derechos humanos para legitimar al gobierno y, digamos, empezar a partir de ahí a construir una Defensoría del Pueblo, un ombudsman. La verdad es que si uno revisa los perfiles de los que han pasado por ahí, algunos más polémicos, algunos más controvertidos, pero en realidad han sido, digamos, personajes de muy alto perfil que al final han sacado la chamba.
se han comprometido con la agenda. Y como ya lo decían mis compañeros, la CNDH no solamente emite recomendaciones, juega un papel importantísimo de contrapeso en el Estado mexicano frente al Ejecutivo y a los poderes, y además es una promotora de la cultura de los derechos humanos, de muchos valores, ha hecho cosas fantásticas. A partir de ahí se creó la Comisión para la Prevención de la Discriminación, y de ahí han surgido muchas discusiones importantes para este país. A mí me parece que es una traición muy dolorosa que López Obrador haya, digamos, instruido a los senadores de su partido a cometer un fraude abierto en la Cámara Alta de la República para imponer a un capricho que no responde sino a la deuda moral que tiene el propio presidente López Obrador con Rosario Ibarra de Piedra, que ella sí es una luchadora y defensora histórica, no así su hija, que no le hereda absolutamente nada más que los apellidos en sentidos invertidos, porque no tiene trayectoria, no tiene conocimientos, no tiene formación, ya la escuchamos. Es militante de un partido político, abiertamente estaba inhabilitada para contender por el cargo. Es decir, fue una manera de, digamos, sacrificar una de las joyas de la corona, ahora sí, una de las instituciones más nobles y más importantes del Estado mexicano, en donde había un amplio consenso en todas las fuerzas políticas de que a la comisión se le respetaba, pataleaban los políticos con sus recomendaciones, pero al final se acataban, se les daba, digamos, su lugar, se recibían a los visitadores. Era una institución incluso mundialmente muy reconocida. El saliente Raúl González hizo un papel espléndido, discreto, pero muy efectivo, se avanzó en esa agenda, se construyó. Era un liderazgo importantísimo en la comunidad de derechos humanos de la República. Todos los opositores, los oficialistas, los rurales, los urbanos, todos tenían cabida en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo lo que creo es que estamos perdiendo una de las mejores instituciones de la República. Agustín. Yo creo que desde que López Obrador llegó sabíamos que eso iba a pasar. O sea, es evidente que López Obrador no ve sabíamos esto. Que iba a pasar eso. Yo creo que yo sí lo sabía. Yo por eso no voté por López Obrador. Porque yo sabía que él iba a destruir el entramado institucional. Porque esto es justamente la postura institucional de López Obrador. Y Derechos Humanos es una institución creada en la época de los gobiernos neoliberales. No ha mentido, él dijo al diablo las instituciones. Que acota al poder central. Claro, para mí es clarísimo. Si para ti no, para mí siempre ha sido claro. Es evidente que además el mensaje era enlodar la elección, porque ese es, lo que él quiere es que sepa que hay tal desprecio por la institución que puede imponer a alguien sin cubrir los requisitos mínimos que dice la propia ley. O sea, porque es un proceso desaseado y yo no creo que sea involuntario, yo creo que ese es el mensaje. El proceso desaseado es el mensaje que está mandando Morena. Y el presidente además, como es intocable porque él posee el monopolio de la verdad y sobre todo posee la superioridad moral, el monopolio de la superioridad moral, no puede ser cuestionado por nadie. Ahora está la vía legal. Alguien tendría que ir a la vía legal para impugnar el procedimiento. A la Corte, pero... Pues Acción Nacional se fue, bueno, ¿no? No interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos unos diputados. Creo que la primera... No, esos fueron los periodistas. Bueno, la primera recomendación que tenía que emitir es, al lugar no debe ser presidenta porque violó todo esto. Si fuera congruente, pues obviamente eso no va a pasar, porque el proceso es terrible. O sea, el proceso le destruye cualquier posibilidad a ella misma. Incluso si tiene buenas intenciones, ella no debe haber aceptado un proceso así desaseado. No. Por dignidad no debió aceptarlo. A ver, Javier Sicilia, vamos entrándole. Por dignidad de la institución. A ver, pero es que eso explica, el caso de Javier Sicilia explica por qué le interesa al presidente controlar la comisión y degradarla, porque evidentemente su polémica forma de enfrentar la crisis de violencia del país no corresponde con lo que dicen los activistas sociales, que son autónomos todavía, que están al margen del gobierno. Como bien sabemos, hay otros que están trabajando de cerca y que piensan que este asunto de la vinculación con el gobierno y las buenas intenciones y la bondad y el no uso del monopolio de la violencia va a la larga a dar resultados. Pero Javier Sicilia representa justamente esa parte de la sociedad que está al margen del gobierno y que ha sido víctima además y que está reclamando una acción mucho más radical, porque en realidad este último año fue peor que todos los años anteriores. Digo, es muy simple, ¿no? La postura del presidente hacia Javier Sicilia, Julio. Mira, ya lo había dicho Solalinde que Sicilia le tiene animadversión a Andrés Manuel López Obrador,
Él decía, quién sabe por qué. Ya se había incluso conocido en su momento que hasta le habían ofrecido una candidatura en el anterior proceso electoral. Tengo entendido que en 2012 le habían ofrecido de parte de López Obrador, lo cual rechazó Cecilia. Si hay o no animadversión, eso pues ya se estará viendo, pero creo que es lo de menos cuando, pues sí, porque es cierto lo que dice la carta, ¿no? Que no se, que sigue este luto nacional en las familias y pues que habrá que salir a las calles, es lo que él señala, y va a volver a remar contra corriente, incluso aún más que lo que hizo contra Calderón, ¿eh? Creo que ahora va a tener un escenario adverso, aún más que en aquel tiempo. ¿Tú dices Cecilia? Sicilia, claro. No, claro, porque por ejemplo en la época de Calderón la Comisión de Derechos Humanos realmente era un ente que contrapesaba, por ejemplo. El problema es esto, que se están eliminando los contrapesos y entonces termina siendo luchas solitarias de algunos activistas contra un sistema que se está concentrando en el poder de la presidencia, ¿no? Pero además volvemos a lo mismo en este país. Todo el mundo reduce las posturas a los partidos políticos. O sea, ¿por qué aparece Javier Sicilia en este momento? Pues nada más hay que recordar que quien comienza con él el movimiento a raíz del asesinato de su hijo fue Julián Levarón. Exacto. Por la desaparición de su hermano. Él es víctima, él perdió a su hijo. Sí, por eso, pero claro, además ellos dos empiezan juntos ese movimiento. Este movimiento. Y ahora reaparece Cecilia, que se había retirado pues justamente al momento en que se da cuenta que el proceso de justicia hacia su hijo fue terrible. Julián Levarón ya se había retirado antes porque también tenía que ver con esto que les pasa a muchos activistas. Es cierto, quiere encontrar a su hermano, quería seguir, pero luego está la otra parte de la familia que queda descobijada en un estado en donde el riesgo era terrible. Entonces se paran, se debilita porque eran los líderes, eran las caras visibles de este movimiento que además fue tan significativo porque le dio cara mucho a los padres o a los familiares como las víctimas indirectas de lo que estaba pasando con las desapariciones y los asesinatos. ¿Y por qué aparece Cecilia en este momento? A mí me parece muy perverso quererlo reducir a las simpatías o las antipatías políticas. Aparece justamente porque era muy cercano a Julián Levarón, tiene mucho que ver con esa familia y me parece que es justamente lo que sucede con la familia de Levarón lo que lleva a Cecilia a volver a asomar la cabeza. Que habla de congruencia por parte de Exactamente. Las carretadas de bots, ¿eh? Tú ves en el Twitter, sí, claro, por ejemplo, lo están tupiendo. Sí, es que tú te preguntas, ¿cómo es posible que pienses que Cecilia no iba a reaccionar al horror que le pasó a la familia Levarón? Claro. Pues sí, era su colega de claro. Así es. Sí, yo creo que la verdad es que la respuesta del presidente ante este caso y tantos otros, me parece que pues él no está obligado a recibirlo, podría simplemente derivarlo, pero la displicencia con la que se refiere a los que le reclaman como conservadores, parte de la mafia, no les van a engordar caldo, me parece ya un poco repetitivo, pero muy cansón del presidente que ha perdido mucha sensibilidad. Yo lo siento cada vez más sensible. De hecho, está simbolizando su discurso. Eran sus aliados históricos. Cuando decía que era para mí una, digamos, traición a la causa el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es porque buena parte del activismo en derechos humanos estuvo con López Obrador y no había manera de saber qué iba a ser lo que hizo. Yo creo que sí. Yo creo que no, pero el punto es que ahora uno hubiera pensado... Es que tú no tienes bolita mágica como Agustín. No, es que así han actuado todos los populismos en América Latina. No tiene nada de extraño esto. Compañeros, muy amables. Muchas gracias. Buenas noches.